Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Sean todos ustedes bienvenidos a este día de estudio bíblico de los días miércoles, día en el cual hemos separado para estudiar la palabra del Señor. Vamos a iniciar con una palabra de oración, como es nuestra costumbre, para que sea el mismo Espíritu Santo el que nos guíe en este estudio. Soberano Dios, Padre nuestro, gracias te damos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Padre, que tú seas guiándonos en este estudio el día de hoy, para que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos a tu palabra, que la recibamos con mansedumbre, con sencillez de corazón, y que también pueda ser de bendición para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú nos seas usando como instrumentos tuyos para la exposición de tu palabra. Te rogamos, Padre, que tomes el control del servicio de energía eléctrica, el servicio de internet, de cada uno de los dispositivos electrónicos que están siendo hoy utilizados. Y pedimos también, Señor, una bendición para aquellas familias, aquellos hermanos que están congregándose alrededor de este dispositivo electrónico para escuchar tu bendita palabra. Rogamos, Padre, que sea de bendición y que aquel que lo necesite pueda recibir una palabra de aliento, una palabra tuya para su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El pasaje que vamos a analizar el día de hoy lo encontramos en el libro de Proverbios. Sí, vaya conmigo al libro de Proverbios en el capítulo 12. Proverbios, el capítulo 12, y leamos el verso 1. Proverbios, el capítulo 12 y el verso número 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Sí, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Desde que somos pequeños hay siempre una palabra que es la que con mayor frecuencia escuchamos de nuestros padres, y es la palabra no. Y cuando éramos pequeños y escuchábamos que nuestros padres nos decían no por algún motivo, nos disgustábamos, nos enojábamos, porque pensábamos que no nos querían porque no nos dejaban hacer lo que nosotros queríamos hacer. Pero una vez que la persona va creciendo, va madurando, comienza a entender que ese no que sus padres le dijeron cuando eran pequeños era por su bien, era por su bienestar, era porque querían lo mejor para esa persona. Mis hermanos, en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Desde que somos niños espirituales, leemos en la Biblia cosas que a Dios no le agrada. Escuchamos a través de predicaciones la corrección de Dios a nuestra vida, y cual si fuéramos niños, podemos optar por dos respuestas a esa corrección de Dios. Y el pasaje de hoy nos da justamente dos tipos de respuestas a la corrección que Dios nos da. Sí. La primera respuesta la encontramos en la primera parte del versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. La idea de amar la corrección no es de andar buscando que nos corrijan o que nos llamen la atención. Sí, no sé ustedes, pero a mí no me gusta que me estén llamando la atención tan seguido, ¿no? Cuando leemos aquí que alguien ama la corrección, la idea es de alguien que no se enoja porque le llaman la atención, ¿sí?
no pierde los estribos porque alguien le llama la atención. Entiende que esa persona lo hace por nuestro bien, ¿ya? Esta persona tiene amor por la disciplina y por el conocimiento. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Alguien que valora la disciplina está abierto a recibir enseñanzas. Sí, alguien que ama la instrucción le gusta aprender o sabe aprender de sus errores y va mejorando a medida que comprende lo que ha hecho mal. ¿Sí? Alguien que ama la instrucción es alguien que muestra una actitud de humildad y de apertura mental. ¿Sí? No es alguien que se cierra bajo la idea de yo no me equivoco, yo no cometo errores. Sí, no. No es alguien que se cierra a esa posibilidad. El pasaje aquí indica que aquel que está dispuesto a recibir la corrección es alguien con sabiduría, es alguien sabio. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que es sabio entiende que la corrección de Dios es para su beneficio. ¿Sí? Es para su beneficio. La palabra del Señor nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. La segunda respuesta que podemos encontrar en este pasaje a la corrección nos dice así: mas o pero, el que aborrece la reprensión es ignorante, es ignorante. La persona que odia o aborrece la reprensión es alguien que no acepta que se le corrija. Sí, no permite corrección, no reconoce sus errores o no está dispuesto a cambiar su comportamiento. Sí, no está abierto a la posibilidad de que se equivoca. Y esta actitud de no reconocer sus faltas, de aborrecer la corrección, evidencia simplemente una falta de deseo de aprender. Y esta falta de deseo de aprender es orgullo. Ese orgullo de la persona le impide ver sus equivocaciones. Y el pasaje aquí llama a la persona que actúa de esa manera, lo llama ignorante. El que aborrece la reprensión es ignorante, que es otra forma de llamar al necio. Al necio. Esta actitud es completamente opuesta a la anterior. En primera instancia encontramos a la persona que ama la instrucción, por lo tanto es una persona sabia. Y también encontramos ahora aquel que aborrece la reprensión y es llamado ignorante, es llamado una persona necia. Y estas dos formas de responder a la corrección de Dios está presente en todos nosotros. Sí, todos tenemos la posibilidad de actuar de alguna de estas dos maneras. Hay quienes actúan de manera sabia, aceptando la corrección, aceptando la instrucción, y hay quienes actúan de manera ignorante, de manera necia. ¿De qué manera? Aborreciendo la reprensión, no reconociendo sus errores, no reconociendo sus equivocaciones. Es como si la primera persona se le dijera: hey, mira, tienes una pequeña basurita en el ojo. Y la persona responde: gracias, no me había dado cuenta. En cambio, a la segunda persona se le dice: mira, tienes una viga atravesada en tu vida que te impide crecer espiritualmente. Y esta persona responde: yo no la veo, usted está equivocado, yo no me equivoco, pues yo no tengo nada. ¿Sí? La Biblia enseña sobre estos dos tipos de personas, los sabios y los necios, y nos da ciertas características que podemos también analizar. Por ejemplo, veamos cuáles son las características del necio y del sabio. Vamos con el necio. Una primera característica de una persona necia es de que el necio no escucha consejos.
¿sí? El necio no escucha consejos. Aquí mismo en el capítulo 12 de Proverbios, el verso 5, leamos: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. En la primera parte, el camino del necio es derecho en su opinión. Según su apreciación, según su criterio, lo que él está haciendo está correcto. Lo que él está haciendo es lo que tiene que siempre hacerse, ¿no? Y en el capítulo 14, verso 12, leemos así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, una primera característica de la persona necia es que no escucha consejos. Y esta persona no escucha consejos porque a su criterio, el camino o el estilo de vida que está llevando es el correcto, es el mejor según su apreciación, según su criterio. Otra característica de la persona necia es que el necio piensa que lo sabe todo, ¿sí? El necio cree que lo sabe todo. Mire, en el capítulo 15 de Proverbios, leamos el verso 5, Proverbios 15, 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Menosprecia el consejo de su padre. Alguien que menosprecia el consejo de su padre es que tiene en poco el consejo del padre. Y tiene en poco el consejo del padre o de los padres porque cree que lo sabe todo. Sí, es alguien que piensa, bueno, ustedes son de otra generación, ustedes son así, ustedes ya son viejos o ancianos y no entienden a los jóvenes. El necio menosprecia porque piensa que ya lo conoce todo. En el capítulo 17 de Proverbios, leamos el verso 12. Proverbio 17, 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Mire qué comparación que hace aquí el autor bíblico, ¿no? Tenemos dos situaciones. Una persona que se encuentra con una osa a la cual le han robado sus cachorros. Y también se encuentra con un fatuo, con un necio. Y dice el texto, el autor bíblico, que es mejor toparse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que toparse con un necio en su necedad. ¿Qué nos quiere decir el autor bíblico con esta comparación? Que el necio es mucho más terco, mucho más cerrado, mucho más firme en sus creencias que una osa que ha perdido sus cachorros. Él no va a cambiar. Él cree que lo que hace es lo correcto porque piensa que ya lo sabe todo. Otra característica del necio es de que el necio se encierra o se enreda en sus propias palabras. El necio se enreda en sus propias palabras. Bien, en el capítulo 18 de Proverbios, leamos el verso 6. Proverbio 18, 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. ¿Sí? Las palabras que un necio pronuncia le van a causar problemas. Las palabras que un necio dice van a llevarlo a meterse en dificultades, a meterse en diferentes tipos de enredos. La boca del necio o los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Cada vez que un necio dice algunas palabras, se mete en problemas. Y se mete en problemas porque la actitud que lo trae es de alguien que sabe mucho,
es de alguien que lo sabe todo y que no necesita de los demás. Mire, en el verso 7 también encontramos lo siguiente. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. La boca del necio es quebrantamiento. Lo que él dice va a provocar el sufrimiento para él. Lo que él dice con sus labios van a destrozar su alma. Es la idea, ¿no? Sus labios son lazos para su alma. El necio, hermanos, no escucha consejos. El necio piensa que lo sabe todo y se enreda o se mete en problemas por sus palabras, por lo que dice. Otra característica del necio es la siguiente. El necio, por lo general, es una persona chismosa. Sí, es una persona chismosa. Miren, Proverbio 18:8, el siguiente versículo. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Penetran hasta las entrañas. Sí, una persona que es necia es una persona que anda comentando lo de la vida de otras personas, anda comentando lo que hacen otras personas, justamente porque cree que lo sabe todo. Entonces se convierte en una persona chismosa. Pero en el versículo 9 también encontramos otra característica del necio. El necio es negligente en su trabajo. Miren, el verso 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Y todos estos pasajes del verso 6 hasta el verso 9 están hablando acerca del necio. El necio se mete en problemas por sus palabras. El necio generalmente es una persona chismosa. El necio es alguien negligente en su trabajo o que no cumple su trabajo con fidelidad. Es una persona que dice, yo no necesito de nadie, yo me las puedo solo, yo no necesito esto de trabajar en equipo, en grupo, yo me puedo solo, yo me basto solo. Es negligente en su trabajo, es alguien chismoso, que se enreda con sus propias palabras, piensa que lo sabe todo y no escucha consejos. Otra característica del necio es esta. El necio no es capaz de controlarse. No es capaz de controlarse. En capítulo 29 de Proverbios, leamos el verso 11 en su primera parte. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. Una persona necia no se controla. Una persona necia, si siente enojo, da rienda suelta y es como caballo desbocado en su ira. Y va lanzando palabras, va lanzando golpes, va lanzando y cosas hirientes. ¿Sí? No sabe controlarse. Y porque no sabe controlarse, es que se mete en problemas. Y como ya vimos en la primera parte, el necio es también orgulloso. Mire, en el capítulo 14 de Proverbios, leamos el verso 3. Proverbios 14 y el versículo 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Es una persona orgullosa. Es una persona soberbia. Es una persona que mira a los demás desde arriba. Los mira por encima del hombro. ¿Ya? El necio no acepta correcciones. El necio no acepta que alguien lo ayude. Porque según su entender, el recibir ayuda de otra persona indicaría que él está mal. Y como cree que no está mal, como cree que él nunca se equivoca,
entonces no permite o no acepta que lo corrijan, no acepta que le llamen la atención, no admite sus equivocaciones. Mire, vamos al capítulo 11 de Proverbios, el versículo 2. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Si una persona que es soberbia es una persona que va a vivir en deshonra. Una persona que es necia es soberbio y el soberbio va a caer en deshonra. En deshonra. Y es por eso que el necio siempre cae en desgracia. Siempre cae en desgracia. En el capítulo 24 de Proverbios, leamos así. Proverbios 24 y el verso 16. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Los impíos caerán en el mal. Aquel que es necio es un impío. Y aquí los impíos siempre van a caer en el mal. Y en el capítulo 28 de Proverbios, leamos el verso 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Una persona necia es alguien que no escucha consejos. Una persona necia es alguien que cree que lo sabe todo. Una persona necia se enreda siempre en sus propias palabras, siempre está metido en problemas. Una persona necia es chismosa. La persona necia es negligente en su trabajo. El necio no es capaz de controlar su ira. El necio es siempre orgulloso y cae en desgracias. ¿Y cómo es esto que el necio cae en desgracia? El necio cae en desgracia justamente porque rechaza la instrucción. El necio desprecia la corrección y la enseñanza y esto lo lleva a la pobreza y a la vergüenza. El necio cae en desgracia porque su corazón y su lengua son perversos. Su mente malintencionada y su lenguaje mentiroso le impide encontrar el bien y lo hacen caer en el mal. El necio cae en desgracia porque tiene falta de entendimiento. A pesar de tener la oportunidad de adquirir sabiduría, el necio carece de inteligencia para usarla. El necio cae en desgracia porque tiene actitudes imprudentes. El no controlar su ira, el andar con chismes, todas esas actitudes o pelear constantemente con otros son actos que invitan al desastre y a la ruina personal. El necio cae en desgracia porque tiene orgullo y fanfarronería. Es aquel que le da importancia a su orgullo y no controla su enojo, y esto provoca rencillas y provoca dificultades o problemas. Estas son las características de una persona necia. Una persona que aborrece la instrucción, como es el pasaje que estamos hoy analizando, Proverbios 12:1. Aborrece la instrucción. Veamos ahora las características de la persona sabia. Aquel que ama la corrección. Una persona sabia, entonces, es aquella que hace todo lo opuesto a la persona necia. ¿Y cuáles son estas características? Primero, el sabio escucha consejos. Sí, el sabio escucha consejos. Vayamos a Proverbios, el capítulo 12 y el verso 15. Proverbios 12 y el versículo 15 en su segunda parte. Vimos ya la primera que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio.
La persona que es sabia escucha consejos, atiende los consejos, no los menosprecia, no los tiene en poco, los escucha, los analiza, y si se da cuenta de ese consejo o esa palabra que le han dado es de beneficio para su vida, lo toma en consideración. En el capítulo 15, el verso 5, encontramos esta misma idea en su segunda parte. Ya vimos la primera, que el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es otra forma de llamar a la persona sabia. Aquel que guarda la corrección es aquel que atesora la corrección, lo toma en cuenta, la anota en su mente, en su corazón y la analiza. ¿Sí? Analiza. Esta palabra que me han dicho es para mi bien. Esta palabra, esta corrección que he recibido me ayuda a mejorar. Y si se da cuenta de que le es útil para mejorar, entonces obedece. Obedece. Otra característica de la persona que es sabia es esta. El sabio es librado de peligros. Sí, una persona sabia es librada de peligros. Vayamos al capítulo 27 de Proverbios y leamos el verso 12. Proverbios 27 y el verso 12. Mire, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples o los necios pasan y llevan el daño. La persona que es sabia porque escucha consejos ve con anticipación los peligros. Y como ve el peligro, se aparta, se esconde, es librado de problemas. Pero el que es necio avanza y sufre el daño. El que es sabio es librado de peligros. Otra característica del sabio es esta. El sabio tiene la sabiduría de Dios. En el capítulo 13 de Proverbios, leamos el verso 16. Proverbios 13, el verso 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede o actúa con sabiduría. Y esa sabiduría proviene de Dios. Proverbios, el capítulo 1 y el verso 7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, uniendo estos dos versículos, el 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Y por qué procede con sabiduría? Porque este hombre ha temido a Jehová. Tiene en su corazón temor a Jehová. Y porque teme a Jehová, tiene sabiduría. Es el principio de la sabiduría, es el inicio de la sabiduría. La persona que es sabia presenta otra característica y es esta. Controla sus emociones y sus palabras. Controla sus emociones. En el capítulo 29 de Proverbios, leamos el verso 11. Proverbios 29 y el verso 11. En su segunda parte, ¿no? Ya vimos, el necio da rienda suelta a toda su ira. No se controla. Mas el sabio al fin la sosiega o al fin calma su ira, tranquiliza. Es una persona que se controla, es una persona que mide sus palabras. Y si ve que está con ira, con enojo, el sabio prefiere callar. El sabio prefiere callar porque no quiere decir algo de lo cual luego se pueda arrepentir. ¿Sí? Mire, en el capítulo 17 de Proverbios encontramos también la misma idea. Proverbios 17, leamos los versículos 27 y 28.
el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mire, aquí encontramos una gran enseñanza, ¿no? Aquel que ahorra sus palabras o aquel que no habla por hablar, es la idea. Aquel que no dice palabras de más. Dice lo justo, lo correcto, lo que es necesario. Esa persona que ahorra sus palabras, que mide sus palabras para hablar, es una persona sabia, es una persona prudente. Pero aquel que aunque no es sabio, por lo tanto es necio, cuando calla, dice el texto que es contado como un sabio. Porque justamente la persona sabia se controla. La persona sabia sabe cuándo hablar y sabe también cuándo es mejor callar. La persona sabia presenta esta otra característica. La persona sabia es humilde. Es humilde. En el capítulo 11 de Proverbios, el verso 2, Proverbios 11, 2, en su segunda parte, ¿no? Leemos, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, y aquí está. Mas, o pero, con los humildes está la sabiduría. En otras palabras, el que es sabio es humilde. El humilde es sabio. La persona que es sabia es humilde porque acepta la corrección. Según el pasaje que estamos analizando, es una persona que ama la instrucción, que acepta que está en la posibilidad de equivocarse y no se cierra a esa opción. Y cuando ve o le demuestra que se ha equivocado, la persona sabia acepta su error, acepta su equivocación y corrige. Acepta y corrige. Y es que, hermanos, la persona que es sabia es una persona bienaventurada. En el capítulo 3 de Proverbios, en el versículo 13, leemos así. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Sí? Feliz, dichosa la persona que encuentra sabiduría. Y encuentra la sabiduría porque teme a Jehová. Y porque teme a Jehová, sabe cómo conducirse. Es una persona dichosa, es una persona feliz, es una persona bendecida por Dios. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17, leamos los versos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón, o también podríamos decir, bendita la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Y cómo es comparado esa persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová? Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y la persona que es sabia es una persona bendecida. Es una persona bendecida porque es comparado con un árbol plantado junto a aguas. Un árbol que está cerca de una corriente de agua es un árbol que está siempre verde. Es un árbol que se lo ve siempre fuerte, un árbol que siempre está dando fruto. Así es comparada la persona que es sabia. La persona que teme a Jehová, la persona que escucha consejos, la persona que sabe controlarse, la persona que es humilde.
esa persona es comparada con un árbol que tiene sus raíces bien firmes, que tiene sus raíces bien asentadas. Y no verá el calor, y en el año de sequía no se va a fatigar, ni nunca va a dejar de dar fruto. Es una persona que cuando vienen las adversidades, vienen los problemas, se mantiene firme, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, en la fuerza del Señor. Miren, en el capítulo 10 de Proverbios, verso 22, mire lo que encontramos. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí? Cuando Dios bendice a una persona, no va a agregarle tristeza. Y esa bendición es producto de temer a Jehová. Es producto de escuchar la corrección. Es producto de amar la instrucción. Pero la Biblia también nos presenta ejemplos de personajes sabios y necios. Veamos unos cuantos personajes que son considerados necios y también un par de personajes que son considerados sabios. Vamos con los personajes considerados necios. El caso de Esaú. Vayamos al libro del Génesis, el capítulo 25. Génesis, el capítulo 25. Leamos desde el verso 19. Génesis 25, 19 en adelante, hasta el final del capítulo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días de dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peñiza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá mi primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, Esaú, cuando llegó a la edad adulta, seguía comportándose como un adolescente. Él vivía el día a día y reaccionaba
según las circunstancias iban apareciendo en su vida. Desde que eran pequeños, él comenzó a hacer lo que él quería y ya llegado a la edad adulta, también. Entonces se le presenta el día cuando, estando cansado de estar en el campo, llega a casa y ve a su hermano Jacob cocinando algo. Y en lugar de conseguir su propia comida, Esaú hace lo fácil, le pide a su hermano. Jacob le pide en cambio que le venda su primogenitura. Esaú accede en forma rápida, sin medir las consecuencias ni el desprecio que está cometiendo por ser el hijo mayor de Isaac. La primogenitura, o ser el hijo mayor, era una posición familiar muy importante y apreciada también. El hijo mayor era considerado el sucesor del padre cuando éste faltare, y se convertía en el líder de la familia. Recibía una doble herencia por parte de su padre por sobre sus hermanos. Al menospreciar su primogenitura, Esaú actuó como un necio, como un imprudente, menospreciando no solo a sus padres, sino también a Dios, que le había concedido el ser el hijo mayor. Esaú actuó como un hombre necio, imprudente, actuó sin pensar, y esto le costó caro en su vida. Veamos otro ejemplo de una persona que es necia, o una persona considerada necia. Vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Primer libro de Samuel, el capítulo 25. Leamos del verso 1 al verso 11. Primera de Samuel 25, del 1 al 11. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Samuel hasta este momento era el profeta de Dios que ungió al rey David y que siempre había estado como consejero de él. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He aquí, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Mire, en la Biblia el nombre Nabal significa tonto o necio. Su significado está intrínsecamente ligado a su personaje. Aquí Nabal es descrito como un hombre rico, pero de mal carácter,
rudo y poco sabio, caracterizado por su orgullo y falta de sabiduría. Actuaba y hablaba sin meditar, y esto era lo que lo metía siempre en muchos problemas. Porque los criados de David llegaron a él no como imposiciones, no como diciendo, te exigimos que nos des tanta cantidad de ovejas, tanta cantidad de cabras, tanto de pan, tanto de queso, de vino. No llegaron con exigencias. Llegaron en forma sencilla, le dijeron, tus criados han estado con nosotros y mientras estuvieron con nosotros no les faltó nada ni tampoco les pasó nada. Y ellos pidieron, te ruego que des lo que tuvieras a mano. No te pedimos lo que sea tu voluntad, lo que tengas a tu disposición en este momento, nada más. Pero la persona necia, como era Nabal, no mide consecuencias por sus actos. Sí, Nabal no midió las consecuencias de sus actos y trató con desprecio a los enviados por David y por tanto al mismo David. Pero cuando Nabal se da cuenta de lo mal que ha actuado y el problema en el que se ha metido, ya fue demasiado tarde. Si usted sigue leyendo el capítulo 25, va a encontrar que la esposa de Nabal, Abigail, se apresura a llevarle a David y sus hombres un regalo, un presente, comida. Y David acepta el regalo y luego la esposa le cuenta a Nabal lo que había hecho y lo que David estuvo a punto de hacer. Mire, leamos del verso 35 al 38. Y David recibió de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿Sí? David aceptó de Abigail el regalo, la ofrenda, el presente y no fue a hacer daño a Nabal. David iba decidido a acabar con la vida de Nabal por el desprecio que le había hecho. Y Abigail, verso 36, volvió a Nabal. Y aquí mire que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y mire, desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. El actuar con necedad, con imprudencia, con falta de sabiduría, le trajo malas consecuencias a Esaú y aquí vemos también a Nabal. Ellos actuaron con imprudencia, con necedad y eso les ocasionó dificultades. Ahora veamos también dos personajes considerados sabios. Dos personajes considerados sabios. Veamos el caso del rey Salomón. Sí. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, primer libro de Reyes, el capítulo 3, leamos del verso 3 al verso 13. Primer libro de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Para este tiempo, David ya había muerto y ahora reinaba su hijo Salomón. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día.
Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mire, aquí Salomón actuó con sabiduría, ¿sí? Un joven que al verse en la posición principal como rey, él reconoce ser joven y reconoce que no tenía la capacidad para dirigir el pueblo de Israel. Él le dice: tu pueblo, Señor, es muy grande y yo no sé cómo conducirlo. Dame pues sabiduría. Mire, él reconoce que necesita de Dios, que antes que tener fama, tener dinero o victoria sobre sus enemigos, pide sabiduría de lo alto para actuar como es lo correcto. Aquel que rebusca la sabiduría de Dios recibirá bendición. Y como usted leyó conmigo, Dios lo bendijo. No solamente con sabiduría, tanto es así que es considerado el hombre más sabio después de Jesucristo, sino que también le dio riquezas, le dio fama, le dio gloria, tanto que, como leímos en la última parte del verso 11, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Le dio riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero también veamos otra persona también sabia. Este es el caso de Moisés. Mire, Moisés tuvo la bendición de tener una amplia educación en el conocimiento egipcio. Sí, según la historia y lo que leemos en la Biblia, Moisés fue educado en Egipto, que para ese entonces era la potencia mundial en ese entonces. Las mejores universidades, los mejores conocimientos se encontraban allí. Pero su verdadera sabiduría no se debió a la instrucción académica que tenía. Se debió a su fuerte conexión y confianza en Dios. La verdadera sabiduría de Moisés se debió a la humildad que tuvo para buscar la guía divina. Moisés se mostró sabio dejándose guiar por Dios. Tanto es así, en el libro de Números, capítulo 12, mire lo que se dice acerca de Moisés. Números 12 y el verso 3. Números, el capítulo 12 y el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y al llamarlo manso aquí, era una persona humilde. Ahora, la humildad de Moisés fue adquirida en retrospectiva al reconocer que Dios desde su niñez fue guiándolo, fue conduciéndolo. Desde que fue depositado en las aguas, desde que fue criado por la princesa de Egipto, desde que recibió la instrucción, cuando fue llevado al desierto para encontrarse con Dios, todo eso llevó a reflexionar y decir:
Dios estuvo conmigo paso a paso. Y eso lo marcó y lo hizo una persona humilde, reconociendo que él necesitaba de Dios paso a paso. Entonces, mis hermanos y amigos, les hago estas preguntas, luego de que hemos finalizado el estudio de hoy. ¿Cómo somos en nuestro accionar? ¿Cómo somos? Usted analice su vida y yo analizo mi vida. ¿Somos sabios o somos necios? ¿Somos humildes o nos mostramos con altivez? Hemos visto en la palabra de Dios los dos tipos de respuestas que se pueden obtener o marcar cuando recibimos corrección. Podemos comportarnos como necios o podemos comportarnos como sabios. Mire, para terminar el estudio de hoy, leamos las palabras del Maestro Jesucristo. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 7, leamos los versículos 24 al 27. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque está fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, ¿actuaremos como necios o actuaremos como sabios? Si queremos actuar como sabios, escuchemos siempre los mandamientos de Dios. Amemos la instrucción. Recibamos la corrección para conducirnos con sabiduría cada día de nuestras vidas. Amén. Soberano Dios, Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por todas las veces que tú has corregido nuestras vidas. Y perdónanos, Padre, cuando nos hemos enojado por la corrección que tú nos das. Líbranos, Padre, de caer en la necedad, de caer en el orgullo, de menospreciar tu corrección. Y ayúdanos a ser sabios, recibiendo, amando con humildad y sencillez la corrección que tú hagas en nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido tener, y te pedimos que tú seas obrando en nuestra mente y nuestro corazón, que esta palabra sea impregnada firmemente en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor por el tiempo que hemos estado estudiando su palabra. Y antes de terminar, queremos extender la invitación para este día domingo, 10 minutos para las 11, que nos pueda sintonizar a través de este mismo medio virtual. O también podemos recibirle y saludarle gustosos en las instalaciones donde se reúne la iglesia del Dios viviente. Que tengan todos ustedes buenas noches y que Dios los bendiga. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene